Bueno, vamos a orar. Señor bendito, te queremos dar gracias porque en este tiempo tú nos has hablado. Tú nos has dado la bendición de contar con tu Espíritu Santo para por medio de él también levantar alabanzas. Es hermoso levantar alabanzas, Señor, levantar nuestros cantos, levantar nuestras manos para decirte cuán grande eres y cuánto te amamos. Estamos totalmente agradecidos por la obra que tú haces, por el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, por el cuidado que tienes. Te pido ahora reveles tu palabra para que seamos transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien. Eh, Hoy tengo una palabra que tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu Santo. Voy a preguntarles lo mismo que les pregunto siempre. ¿Dónde vive ese Espíritu Santo? En este cuerpazo. Bien, cada vez estamos más claros en eso. Bueno, hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Estaba revisando, estudiando un poquito acerca de esto. Y resulta que en el Antiguo Testamento pues no estaba entregado el Espíritu Santo a los hombres. Sin embargo, había ciertos hombres que por alguna razón especial, para alguna obra especial, eran llenos del Espíritu Santo. Se les entregaba el Espíritu Santo. Y fui extrayendo ahí unos, hay muchos, pero uno por aquí, uno por acá, uno por acá, más o menos para ir entendiendo por qué el pueblo tanto necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Y saben que no era entregado porque todavía Jesucristo no había sido sacrificado. Sin embargo, Dios necesitaba hacer obra. Y para lograrlo, lo hacía a través del Espíritu Santo. Hay un señor llamado Bezalel. De él se habla en el libro de Números, en Éxodo. Se habla de este señor Bezalel. Resulta que él aparentemente era una persona hábil, era un artista. Y aquí tienes que llevar el mensaje, Dani y Lili tienen que llevar el mensaje a Sophie, porque yo sé que esto le va a llenar mucho a ella. Porque este señor Bezalel era un artista, hacía las cosas bonitas. Pero a Moisés se le fue encargado construir el tabernáculo y todos los muebles que estaban dentro del tabernáculo. Y para poder hacerlo, no hacerlo así a la manera, sino más, mira, tenemos que hacer un cuadrado y ahí vamos a ver. No, para hacerlo bonito. Fue el Señor quien inspiró a Moisés y a través de esto también a este señor Bezalel. Y fíjense lo que dice en Éxodo 31, del 1 al 5. Mira, he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras, y para trabajar la madera y para realizar toda clase de artesanías. Fíjate que fue Dios el que le dio una habilidad para hacer las cosas bien lindas, bien bonitas, para hacerlas con arte, para que todas las partes del templo del Señor, en este momento del tabernáculo, del lugar santo y del lugar santísimo, sean preciosos. Entonces no podía ser hecho con habilidad humana porque no era suficiente. Tenía que haber esa presencia del Espíritu Santo que llegó sobre este hombre Bezalel, y a través de él el Espíritu Santo hizo cosas preciosas, porque esa es la creatividad del Señor, es hermosa. Le voy a invitar un momentito a que se mire su mano, mueva la mano, dale para el otro lado. Si tiene un espejito por ahí o el teléfono, póngale en modo selfie y véase usted mismo. Y dése cuenta que la creación del Señor es preciosa, es hermosa. Tu corazón, tu sonrisa, tu mirada, esos ojitos que es así cuando estás enamorado, eso es parte de la belleza de Dios. Y es por causa del Espíritu Santo que le gusta hacer cosas preciosas y artísticas. Y eso es lo que sucedió con este señor Bezalel. Una habilidad y creatividad divina, proveniente de Dios. Amén. Precioso. Hay otro señor, bueno, 71 señores que se mencionan en este lugar. Es un señor que si lo habrán oído, se llama Moisés. Él también fue lleno del Espíritu Santo. Miren este pasaje en Números 11:17. Dice: yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y ellos ayudarán a llevar la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Resulta que Moisés estaba a cargo ya de todo el pueblo de Israel. Y mira, nuestra iglesia es una iglesia pequeñita, ¿no es cierto? Pero hay momentos, ustedes dirán,
¿Y el pastor qué hace? Hay momentos en que no nos alcanzan 24 horas al día para poder apoyar, para poder estar atendiendo las necesidades de una congregación que es así chiquitita. Imagínense Moisés con 2 millones de israelitas. 2 millones de israelitas. Eran todos los días una fila así grandota como la que se hace acá en la Simón Bolívar, de venida para acá en la tarde. Así una fila súper larga de gente trayéndole todo tipo de problemas y de situaciones para que Moisés la solucione. Y Moisés no podía solucionar todo. No le daba el cuerpito para hacer eso. No tenía un cuerpazo como el nuestro. Le faltaba un poquito de eso. Pero dice, fíjate cómo el Espíritu Santo estaba en Moisés. Ayúdame a ver eso. ¿Dónde estaba? Sobre él. No dice que estaba en él, ¿no es cierto? El Espíritu estaba sobre él. Y entonces el suegro de Moisés, Jetro, se acercó a Moisés y le dijo, Moisés, tú no puedes con esto. Le tienes desatendida a mi hija, algo así le haber dicho. No, no está escrito eso, pero probablemente era algo así. A lo mejor la hija fue y le dijo, papi, Moisés no me para bola. Déjame, yo hablo, mi hijita, con él. Entonces se fue a hablar con Moisés y el hecho es que viene Jetro a hablar con Moisés y le dice, tú tienes que elegir personas que, que juzguen contigo y que te ayuden a atender a toda la gente, porque tú solo no puedes. Es una idea que se le ocurre a él, seguramente inspirado por el Espíritu Santo, y le dice, habla con Dios y dile que te apruebe esto. Entonces Moisés va a hablar con Dios y aparta 70 personas y le dice, mira, mi espíritu está sobre ti, Moisés, y para que puedas juzgar y para que puedas gobernar de la manera correcta, lo que voy a hacer es ese espíritu que está sobre ti también lo voy a poner sobre estas 70 personas para que tengan sabiduría, capacidad para gobernar contigo, para que estén alineados y para que esa sabiduría, esa inteligencia sea útil para todos. Entonces, no vas a estar solo para gobernar, van a haber 70 personas más con el mismo Espíritu de Dios. Véame, yo me pregunto, si estamos hablando de Bezalel, ¿cómo seríamos nosotros? Quiero que vayas imaginándote si tuvieras ese espíritu de creatividad que tenía Bezalel. Solo imagínate qué tipo de persona serías y qué tipo de persona serías si tuvieras esta capacidad de liderazgo y sabiduría que tenía Moisés y los 70, porque eran 2 millones de personas aproximadamente, pero eran 71 que estaban a cargo de todo eso, los 71 llenos del Espíritu Santo. Imagínate qué sabiduría había en esos hombres. ¿Qué tal? ¿Cuánta sabiduría había? Muchísima. Eran inspirados por el Espíritu Santo, nada más y nada menos que guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de personas se está construyendo en ti? Imagínate si a eso le sumamos ese espíritu que llegó también sobre Gedeón. Dice Jueces 6:34, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y él tocó el cuerno de carnero convocando a los abiezeritas para que lo siguieran. Fíjate, Gedeón era el más pequeño de la tribu más pequeña y más insignificante de todo Israel. Esto sucede en la época en la que Israel está siendo asediado por los madianitas, por un montón de tribus que están alrededor de ellos, sobre todo los madianitas. Y les llevan y están tan acorralados que ellos empiezan a vivir en el desierto en medio de las rocas. Empiezan a cavar cuevas, a construir su casa en medio de las piedras en cuevas, porque era el único lugar en el que podían vivir de alguna manera protegidos, aunque igual les destruían. Hacían acueductos cavando así huequitos en medio de las piedras para que pudieran llegar agua hasta donde ellos vivían. Y trataban de tener cultivos. Pero regularmente venían los madianitas y no necesariamente les mataban a los israelitas, sino que venían y destruían totalmente sus cultivos. Porque decían los madianitas, si los israelitas se levantan, pueden ser un pueblo poderoso. Vamos a destruir sus cultivos para que no prosperen. Y si no prosperan, siempre les vamos a tener sometidos. Entonces llegó Dios y habló con Gedeón. Se le apareció Jesús, específicamente es una aparición, una teofanía de Jesús. Se aparece y habla con Gedeón y le dice, Gedeón, contigo vamos a liberar al pueblo de Israel. Y dice, ¿cómo va a ser conmigo si yo soy el más chiquito de la tribu más? Perdón.
¿Cómo va a ser conmigo si yo soy el más chiquito de la tribu más chiquita de todo Israel? Soy el más insignificante, la última rueda del coche de todo Israel. Por eso contigo vamos a hacer esto, varón valiente. ¿No estoy yo contigo? No sé, ¿Cómo que no sabes? es que no sé si es mi imaginación o si mismo me estás hablando. Entonces, ¿y ahora cómo te pruebo? Entonces Gedeón le plantea y le dice, a ver, hagamos una cosa. Si verdaderamente, si en serio me estás hablando, vamos a poner una prueba. Yo voy a sacar este vellón de oveja afuera para que pase aquí toda la noche, ¿ya? Si mañana amanece todo seco y el vellón de la oveja está mojado, yo voy a creer que verdaderamente tú me estás hablando. Y dejó el vellón ahí y se fue a dormir. A la mañana siguiente se levanta y encuentra todo seco y el vellón hecho sopa. Ahí le exprimí en un balde y decía que esto sí ha estado. Será dos de tres, ¿no es cierto? Dos de tres, ¿no? Todo el mundo sabe que dos de tres entonces. Eh, ¿Y qué tal si es que fue el rocío de la mañana? ¿O qué tal si es que se me cayó un balde de agua ahí? ¿O qué tal si es que vino el perro y ayudó a humectar eso? No sé. Señor, hagamos otra cosa, porque ¿qué tal si yo saco el vellón y lo extiendo en la noche afuera? Y esta vez todo amanece mojado, menos el vellón. Ahí voy a creer que eres tú el que me está hablando. Y a la mañana siguiente todo amanece hecho sopa, mojado y el vellón seco. Entonces ahí Gedeón dice, Ok, ahora sí creo. y le hace caso, van a la guerra contra los madianitas y le dice, vas a escogerme gente que quiera pelear, porque es un ejército de 200,000 madianitas, soldados que vienen a atacar, están ya en el valle de Jezreel y vienen a atacar acá a tu pueblo. Entonces prepara un ejército. Y él prepara un ejército y consigue como 34,000 personas. Y le dice, Señor, ya estamos 34,000 personas. Y Dios le dice, no, no me convence. A todos los que tengan miedo, diles que se regresen a casa. Y nos quedamos solamente con los valientes. Porque habían unos que estaban ahí con el cuchillo de la mesa, así. No, todo el que tenga miedo, no quiero ahorita. Mándales a la casa. Y les manda a la casa y después le dice, Señor, ya somos solamente, no me acuerdo ahorita los números, somos como 10,000. No, muchos, dice Dios, demasiados. ¿Y ahora qué hacemos? Llevarles al río. Llevarles al río y hazles que beban agua. Y le dicen, ok, muchachos, a beber agua en el río. Y unos llegaron al río y cogían el agua y se le llevaban hacia la boca así. Y otros metían la cabeza en el río así. Así. Y Dios le dijo a Gedeón, mira. Ojo con esos. Todos los que están bebiendo el agua como perros, mándales a la casa. Y los que se han llevado el agua hasta la boca, con eso nos quedamos para guerrear. Entonces Gedeón va y dice, a ver a los perritos, a la casa, pero yo sí quiero pelear, a la casa he dicho. ¿Y quienes nomás se llevaron el agua a la boca así bonito? Yo. Ok, vénganse para acá todos. ¿Cuántos estamos? 300. 300, sí, 300. Señor, somos 300. Y el Señor dice, vale, vamos con los 300. Y se van a la guerra contra los madianitas. Bueno, ahí no me voy a alargar mucho en este asunto, pero se van a la guerra contra los madianitas. Vuelve a dudar Gedeón. Ya estaban todos listos, así los 300 con sus armas de fuego. ¿Qué eran armas de fuego? Antorchas. Tenían antorchas y una especie de vasijas y nada más. Y estaban así y eso era lo que tenían. Y Dios le dice, perdón, Gedeón le dice a Dios, ¿será? Y le dice, sí, yo estoy contigo, espérate. Entonces se va Gedeón con otra persona más, se acercan al campamento de los madianitas y así, calladitos, metidos ahí, escuchan la conversación de un par de soldados madianitas y el uno le dice al otro, ¿sabes qué? Tuve un sueño
tuvo un sueño pero rarísimo. Dice, ¿qué soñaste? Dice, verás, soñé que estábamos nosotros aquí en el campamento y que venían unas hogazas de pan grandes, esos panes así circulares, ¿no? Y venía cayendo sobre nosotros y volteaba el pan y nos chocaba y se volteaba todo el campamento. ¿Qué será? Y el otro soldado le dice, ¿sabes qué? Esa es palabra de Dios. Ese es Gedeón, el israelita. Y significa que Dios nos ha entregado a nosotros en sus manos. Nos fregamos. Y Gedeón estaba oyendo eso. Y entonces ahí como que ahora sí creo. Y Gedeón se regresa y les dice, ok, somos 300, ellos serán 200,000, pero estamos con el Señor. Lo que vamos a hacer, nos abrimos ahorita y cuando yo les diga 3, todos rompen las vasijas y gritan por Jehová y por Gedeón. Y eso fue lo que hicieron, se abrieron y 1, 2, 3, ¡pum! Rompen las vasijas y gritan por Jehová y por Gedeón. Y se quedan viendo a 200,000 soldados que empiezan a matarse entre ellos. Sacaban las espadas y guachá, 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 las lanzas. Y ellos vieron así que se mataban toditos por ahí. Al último iba el rey saliendo y agarran a ese tipo. Y le agarraron también. Y acabaron con todo el pueblo madianita. Y después era evidente que Gedeón se había convertido en un hombre súper fuerte y valiente, lleno del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y él tocó el cuerno del carnero, convocando a los abiezeritas para que lo siguieran. Esa es una prueba de que él estaba con el Espíritu. Perdón, el Espíritu estaba sobre Gedeón. ¿Se dan cuenta? Eso es precioso. Ahora hay otro hombre también que es increíble. Habrán oído de este. Se llama David. En el primer libro de Samuel, 1 16, 13. Por si acaso este es 1 de Samuel, ¿no? Es el primer libro de profeta Samuel. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. Y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo en él. Con él. Estuvo con él. Entonces, nosotros sabemos muchas historias de David, porque hay muchos libros de la Biblia que hablan acerca de David. Una persona que no tuvo un arranque muy bueno, que era una especie de mercenario, pero que siempre aprendió a volver al Señor. Cometió un montón de errores. ¿Se acuerdan una vez que David estaba paseándose por el techo de su casa, de su palacio? ¿Saben esa? Sí saben esa, ¿no saben esa? Ahí estaba paseándose por el techo de su palacio. Me voy a pasear por el techo de mi palacio. Ña, 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 ña. Y él que de pronto hace así, le encuentra pues a la vecina bañándose desde arribita. Estado guapísima. Betsabé se llamaba la vecina. Y le echa ojo a Betsabé y les dice a les dice, tráiganmela. Señor, pero tráiganmela. Y obviamente abusando de su poder y su posición, le traen a Betsabé. Él tiene relaciones con Betsabé y se queda embarazada y casada. Ella era casada. ¿Y con quién está casada? Con un general de su ejército, mi señor. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita. Es Ur, ¿no? Sí, creo que, bueno, esa parte corten, no mentira. No me acuerdo exactamente, creo que era Ur. Y si me dan viendo ahí un googlero, por favor, voy a hacerme loco, hacer el que bebo agua. Urías. Los amigos le decían Ur. Urías. Y entonces dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tráiganle rápido de la guerra a Urías. Urías estaba en la guerra, dice, tráigame rápido, como salvando a soldado Ryan, ¿no? Vayan a la guerra y me rescatan a Urías y me lo traen. Y llega Urías y se presenta en el palacio de David y le dice, ¡Sones, jefe! Le dice, ok, Urías, sabes que has estado bien en la guerra, me dieron un buen reporte de ti, campeón. Anda, tigre, festeja con tu esposa, para ver si es que lograba confundirle, ¿no? Señor, no, señor, porque estamos en guerra, mis hombres están en guerra y yo no me puedo mover de la guerra. No, pero tu esposa, ¿cómo le vas a dejar solita? Supe que estaba guapa, ¿cómo le vas a dejar así abandonada? No sabes quién puede pasar por ahí. La tentación. Señor, no, señor, yo di mi palabra de que iba a servir al ejército en esta guerra, tengo a mi gente ahí, no me puedo mover de la guerra. Pero Urías, tu esposa, te estoy dando
aunque sea media horita de permiso. Señor, no, Señor, yo di mi palabra de que tengo que guerrear aquí. ¿Sabes qué? Ya que estás con tantas ganas de servir en la guerra, te voy a mandar a primera fila a este lugar en el que la guerra está bien dura. Y le manda a primera fila a un lugar en el que era evidente que ese hombre iba a morir. Y le mataron. Entonces ella no tenía mucho problema con Betsabé. Nada, ese hombre estaba súper mal. Y después vinieron profetas del Señor a hablar con David, a decirle, ¿te parece eso correcto, David? Bueno, no me voy a meter mucho en esas historias. Y David se arrepentía, pero con el corazón en serio. Cometía errores, pero se arrepentía. Y regresaba al Señor a levantar una alabanza que hasta ahora nos mueve, nos inspira, nos bendice a todos. A levantar palabra profética y hacernos entender a nosotros que no podemos ser perfectos, pero que la gracia de Jesucristo cubre nuestras imperfecciones. Que solamente con el mismo espíritu de David nosotros podemos levantar alabanza. Porque si no, ¿cómo se explica que una persona como David llega a ser conforme al corazón de Dios? Porque eso dice la palabra, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que danzaba delante del Señor, danzaba, y como tenía esas túnicas así medio cómodas, danzaba y se levantaban las túnicas y se le veían los calzoncillos. Y ahí inclusive una vez que estaba así danzando así como loco, así, de que se queda viendo una de sus esposas, la esposa le cae viendo y le dice, ay, qué vil se ve el Señor bailando y mostrando sus calzoncillos. David se da la vuelta, así, no estoy bailando para vos, estoy bailando para el Señor. Y si eso me hace vil, pues me haré más vil delante del Señor. Ese corazón para gobernar, ese corazón para liderar, para guerrear, para alabar a Dios, para ser tan humilde, para arrepentirse también. Imagina cómo sería tu vida si tuvieras esas cualidades positivas que tenía David. ¿Cómo sería tu alabanza si ese espíritu que estaba sobre David estuviera sobre ti? Había un rey que estaba antes que David inclusive, que a la final terminó no siendo tan bueno. Se llamaba Saúl, pero él también recibió esa presencia del Espíritu Santo. En el primero de Samuel 10:10, cuando llegaron a Gibeá, un grupo de profetas salió a recibirlos. En ese momento el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Y él, lleno del Espíritu, con el Espíritu de Dios arriba, empezó a anunciar las cosas que eran. Empezó a anunciar lo que venía. Y todas las personas alrededor dijeron, wow, este hombre verdaderamente está profetizando. Esto viene de Dios. Y fue nombrado entonces el primer rey del pueblo de Israel. Y empezó a profetizar con una claridad absoluta que a todos les dejó, pero así, locos. Pero eso cambia un poco para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Pacto, después de Cristo. Hechos 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hacer, ¿qué cosas? Dos cosas. ¿Qué? Hablar en lenguas y profetizar. Y esto ya es Nuevo Testamento. Y empiezan a hablar en lenguas y profetizar. Para hablar en lenguas, lo único que hay que hacer es recibir el Espíritu Santo. Y todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Me repiten, por favor, dónde vive ese Espíritu Santo? En este cuerpazo vive el Espíritu Santo. Significa que nosotros estamos equipados y preparados para hablar en lenguas. No necesitamos ninguna otra cosa. Dice Marcos capítulo 16 a partir del versículo 15, quienes crean y sean bautizados serán salvos, mas quienes no crean serán condenados. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. ¿Quiénes? Los que crean. ¿Qué otro requisito? No hay otro requisito. Bueno, hay otro requisito realmente. Los que se decidan a hablar en lenguas. Porque tienen el equipamiento, pero muchas veces tenemos el equipamiento y no lo utilizamos.
No sabemos que tenemos esa posibilidad. Yo alguna vez les conté que hace algunos años tenía un carro viejo que me dio un montón de problemas durante una época y me tocó llamar a la wincha un montón de veces. Y la wincha me costaba, no me acuerdo, era como $50 del viajecito chiquito y como 80 el viajecito largo. Algo así era más o menos lo que me estaba costando la wincha. Y era una de esas, y era así, miércoles, se me dañó el carro de nuevo. Y estaba hablando con alguien y justo le decía, no, ¿sabes qué? Tengo que llamar a una wincha. Y me dice, y llama a la wincha del seguro. No, no tengo seguro, un carro viejito. No, pero tienes tarjeta de crédito. Bueno, sí tengo tarjeta de crédito, pero entonces tienes seguro. Casi siempre tienes seguro, a menos de que canceles, tienes un seguro que está incluido ahí. Yo, no. Dice, llama. Llamo por teléfono. Señores, buenas, sabe que estoy con el carro dañado. Claro, ya le mandamos ahorita la wincha. No, pero ¿cuánto me va a costar? Me dice, no le va a costar nada porque usted tiene seguro. ¿En serio? No le tengo que pagar nada. No, no tiene que pagar nada, ya tiene seguro, solamente le mandamos a la wincha, eso sí, estará ahí. Ok, gracias. Pero seguro que no van a cobrar nada. No, ya no está, usted tiene seguro. ¿Desde cuánto tengo seguro? Siempre ha tenido seguro. No sabía que tenía ese privilegio, no lo estaba utilizando y yo haciendo las cosas a mi manera y gastando y desgastándome. Y he tenido seguro. Fíjate, en esa época cuando tenía tarjeta de crédito, ¿te das cuenta? Pero es lo mismo. Si Dios me ha dado la posibilidad de hablar en lenguas y de profetizar y no lo estoy haciendo, no es porque no tenga esa capacidad. A lo mejor desconozco, a lo mejor no me atrevo. ¿Sabes cuántas personas, y me incluyo entre esos, nos ha pasado que estamos equipados para hablar, queremos hablar, empezamos y decimos no? Y nos retraemos del hablar en lenguas. Yo me pasé un montón de años porque no quería fallarle a Dios. Y decía que venga Dios y me mueva la boca de alguna manera. Y alguna vez me ponía a orar y empezaba a decir, y después, inmediatamente a la tercera balbuceada, venía una vocecita que me decía, no le engañes, eso es mentira. Dice, no, mentira, Señor, perdóname. No voy a hablar tonteras, no me voy a inventar cosas raras. Cuando tú digas, he estado hablando en lenguas y no me lo creía. Hasta que tuve una necesidad en un momento de emergencia, una guerra espiritual, una cosa así, y vino mi pastor y me dijo, pastor, este instante, por favor, póngase a orar en lenguas porque estamos en guerra. Y yo, ya empezó esa cosa a moverse y resulta que siempre estuve equipado, como siempre tenía el seguro, siempre podía hacerlo, siempre estaba equipado. Nunca me decidí a hacerlo y cuando estaba en necesidad, me tocó hacerlo. Las personas que están en Renacer saben que ese rato ya te toca hacerlo. Nunca había intercambiado, pero ahora sí me tocó hacerlo. Ya saben a qué me refiero, no es chiste interno. Pero nosotros estamos equipados para hacerlo. En Hechos capítulo 3 versículos 6 y 7, fíjate, Pedro le dijo, este es un minusválido, un paralítico que está junto a la puerta de la Hermosa en el templo. Y el rato en el que están Pedro y Juan pasando por ahí, este hombre le dice, regale una limosnita por el amor de Dios. Y Pedro y Juan se acercan y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza. ¡Pum! Se levantó de un salto. ¿Y saben qué es lo que hizo ese hombre? Empezó a saltar, empezó a bailar y se metió al templo a glorificar a Dios con saltos y danza. Y toda la gente dice, ay, este tipo, ¿qué le pasa? Pero no es este el de afuera, sí es el paralítico de toda la vida, sí. ¿Quién le sanó? Pedro y Juan, en el nombre de Jesús de Nazaret. Traigan estos tipos que les metemos presos. Y les trajeron a Pedro y Juan para juzgarles por estar haciendo milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate. Pero ¿por qué hacían ellos esos milagros? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Vamos otro poquito más. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación endemoniada.
Y Pablo se dio la vuelta y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento el espíritu la dejó. Fíjate, eso es discernimiento y autoridad. Discernimiento de espíritus y autoridad sobre ellos. ¿Y por qué es que Pablo tenía esa capacidad de hacerlo? Porque escrito está que eso es lo que recibimos junto con el Espíritu Santo. Entonces él va caminando así y de esta mujer empieza a anunciar así profecías, esa adivinación, no profecía, adivinación. ¿Qué son espíritus? Son demonios que están dando la información. O sea, no es que sean adivinos ni nada, son demonios que están ahí metidos. Y su jefe hacía plata con eso, lo utilizaba a ella como una vidente para que adivinara cosas de muchas personas y ganaba plata. Y viene Pablo y le dice: en el nombre de Jesús, este demonio sale de ahí, déjala y te vas, fuera de ella. Y esa mujer de pronto se queda sin la capacidad de adivinar. Y entonces el jefe iba persiguiéndole a Pablo para matarle por haberle dejado sin negocio. ¿Qué tal ese tipejo, no? Pero esa capacidad de discernir en lo espiritual la tenía Pablo. Hechos 4:31. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta en el Antiguo Testamento qué es lo que estaba diciéndonos? Que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Jesús dijo una cosa súper linda cuando un rato hablaba con sus discípulos. Dijo: creo que viene la hora de que me tengo que ir ya. Sí, ya es ahorita y es hora de irme. Mi papá ya me manda a llamar, ya hace un rato está ahí. Jesús, ¿qué fue? Y todos le dicen a Jesús: no te vayas, tú eres chévere. Y Jesús en Juan 14 les dice: les conviene que yo me vaya, mas yo iré y oraré al Padre y Él les entregará el Consolador, el Espíritu de verdad que ahora está entre ustedes, pero estará en ustedes. Y luego algo parecido les dice, después de haber resucitado Jesús, antes de subir definitivamente a los cielos, Jesús está reunido con sus discípulos y les dice: no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días voy a entregarles el Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes del Espíritu y serán llenos del Espíritu Santo. Y serán entonces mis testigos, porque van a recibir poder por el Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Y van a dar testimonio de lo que yo soy. En toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y al infinito y más allá. Versión Disney. Y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque van a estar llenos del Espíritu Santo. Pero esta es la parte linda. Dice: fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La otra traducción dice: con denuedo. No sé quién es ese denuedo, le busqué en otro lado de la Biblia y no, hijo de quién también será este denuedo. Pero esta traducción nos dice: sin temor alguno. ¿Ya? Sin temor alguno, con denuedo, con ganas, con energía, con ánimo. ¿Estaban qué? Proclamando la palabra de Dios. Y seguro que no solamente llegaban y anunciaban la palabra de Dios, porque por lo que hemos visto, anunciaban la palabra de Dios y hacían milagros. Echaban fuera demonios, levantaban a los enfermos. Que eso podían hacerlo ellos. Ellos. Capítulo 6, versículos del 8 al 11. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta es la época en la que ya Jesús subió a los cielos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezó la iglesia primitiva. Se llama iglesia primitiva, la primera iglesia de nuestro Señor, de Jesús, la iglesia cristiana. Y empezaron entonces con la iglesia. Y ya eran 12 apóstoles nuevamente. ¿Se acuerdan que eran 12 al principio, pero que luego uno se le caducó la partida de nacimiento? Judas, ajá. Judas como que no estaba de acuerdo con toda la movida. Entonces le entregó al Señor Jesús para que fuera crucificado y luego se suicidó. Entonces quedaron 11. Y como estaban 11 en ese rato y decían: no, pues tenemos 12 camisetas, ¿y a quién le damos esta? Pues eligieron una persona
asimismo inspirados por el Espíritu Santo, y eligieron al apóstol número 12, a Matías. ¿Han oído de Matías? Bueno, Matías era el apóstol. Hay una, me acordé ahorita de una comedia, no les voy a decir de quién, pero es un show de comedia popular en YouTube. Y están reunidos Jesús con los apóstoles en la Santa Cena. Y ahí está Jesús en la mesa, así a lo de Leonardo da Vinci, ¿no? Porque se rompió la silla de ese lado, entonces les tocó a todos sentarse de acá. Todos de ese lado. No nos vamos a ver chistosos, todos en un lado de la mesa, y ni modo, se rompió la silla. Pero solamente hay espacio para 12. Y dicen, sí, pues nos sentamos aquí, o sea, Jesús y 12 más. Y se acerca otro, es la comedia, no es verdad, por si acaso, no es decir, el pastor habló de, y se acerca un tipo y dice, y ahora, ¿yo dónde voy? Yo también soy apóstol, yo también soy discípulo de Jesús. Y Jesús le dice, ni modo, te vas a quedar afuera por ahora, pero y nadie se va a acordar de mí. Ay, por favor, ¿quién se va a olvidar de Marlon, el discípulo número 13? Nada, así que seguro, no, ni modo, quedaron solamente 12. Así que, ¿en qué estábamos? Matías. En ese momento, la iglesia se multiplicaba a una velocidad impresionante. En un solo día se sumaban 2,000, 3,000 personas. Y todos eran bautizados de ese rato. Todos eran bautizados de ese rato. ¿Por qué? ¿Para qué dudar? Ahora dudamos mucho, ahora le damos mucho, así como que, no, ¿para qué dudar? Ya ellos creen en Jesucristo, sí, deberías bautizarte, ok. No, sí, es que no estoy seguro si quiero comprometerme todavía. No, ¿crees en Jesucristo? Sí, bautízate. Ya me bautizo ahorita. ¿Dónde? Vamos allá. Eso era muy importante en esa época. Tal vez ahora le estamos dando menos importancia. Bueno, ya hablaremos de eso otro rato. Y entonces la iglesia creció tanto que ya no había cómo atender a la gente, y todos, igual que con Moisés, llegaban y que me atienda el pastor, que me atienda el apóstol. O sea, el apóstol, y los apóstoles estaban así. ¿Y ahora cómo atendemos a toda la gente? No, que nos atiendan los apóstoles, y no alcanzamos, pues somos 2. El Marlon nunca vino a la final. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces el Espíritu les inspira y dice, ok, van a levantar diáconos y obispos. Y van a nombrar a personas de acuerdo a unos parámetros que el Señor mismo estableció. Esos son parámetros para elección humana. Ahí sí es una elección humana, no son dones del Espíritu específicos en el caso de los diáconos y obispos. Y dijo, levanten diáconos. Diáconos son siervos que sean llenos del Espíritu Santo y que nos ayuden a hacer la obra, que nos ayuden a servir las mesas para atender a todas las personas. Y así levantaron diáconos, y entre eso estaba Esteban. Y Esteban, con autoridad que el Señor le dio, y con autoridad eclesial que el Señor también estaba entregando a través de los apóstoles, de los pastores de estos. Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes. Y discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de la provincia de Asia. Y como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Lo mismo que le hicieron a Jesús, le estaban haciendo a Esteban. Y a Esteban, ay no. Tienen que leer en el libro de los Hechos, se narra todo esto acerca de la muerte de Esteban. Pero el discurso previo de Esteban antes de morir es fenomenal. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Le cogieron a Esteban, le llevaron a un lugar para apedrearle, le pusieron en el medio, le dijeron a demasiado cristiano nos salió, le vamos a matar. Y entre esos afuera, entre los que estaban yendo a apedrearle, le vamos a apedrear, sí o no, sí o no, sí o no. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo antes de ser apóstol Pablo. Saulo de Tarso dice, mátenle. Yo les cojo las chompas, traigan las chompas. Dice, yo les sostenía las vestiduras mientras apedreaban a Esteban, y yo consentí en eso, dice después el apóstol Pablo. Y él le sostenía las ropas hasta que le apedreen a Esteban, y le empiezan a apedrear a Esteban. Imagínense él ahí en el medio y pa. ¿No? Y dice, y veo los cielos y los cielos de los cielos abiertos, y veo de pies
a Jesús a la diestra del Padre. Ese rato toditos, desgraciado este que está, ¡juachá!, le empiezan a apedrear. ¿Y sabes qué dijo Esteban? Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Eso le agarra y le pega en el corazoncito a Pablo. Y a partir de ese momento Pablo, Saulo de Tarso en ese instante, se fue a seguir haciendo su obra anticristiana, pero ya fue así con el corazón herido. Porque eso lo narra después, que eso le impactó a él, antes de ser lleno del Espíritu Santo también, Saulo de Tarso. Pero vamos a las características de Esteban. Un hombre con sabiduría, que hablaba con sabiduría. Fíjate cómo dice, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Cómo sería entonces tu vida si tuvieras esa capacidad que tenía Esteban, esa sabiduría y ese espíritu para hablar que tenía Esteban? Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ya sé que estos aprendieron en Reina Valera, ¿no es cierto? Nos aprendimos. Yo no sé por qué me aprendí tantos versículos en Reina Valera si después iba a cambiar la NBI. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese es el fruto y la consecuencia de nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo. No sé quién tiene aquí el Espíritu Santo. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Dónde está ese Espíritu Santo? En este cuerpazo. Dígame de nuevo, ¿dónde está? En este cuerpazo. Si el Espíritu Santo está en este cuerpazo, ¿me ayudan los músicos, porfa? Si el Espíritu Santo está en este cuerpazo, yo veo que había un señor llamado Bezalel que tenía arte corriendo por sus venas, que podía ser muy creativo y hacer cosas preciosas, porque había un Espíritu Santo que estaba sobre él. ¿Dónde vive ese Espíritu Santo? En este cuerpazo. Luego veo que había una persona llamada Moisés que tenía capacidad para gobernar y liderar junto a 70 personas más a un pueblo de cerca de 2 millones de personas, y lo hacía con sabiduría impresionante. ¿Por qué tenía esa sabiduría? Dice la palabra, porque tenía un Espíritu Santo que estaba ¿dónde? ¿Dónde está ahora? En este cuerpazo. Había un señor llamado Gedeón que con 300 no guerreros se podía lanzar delante de 200,000 guerreros que querían acabar con ellos, y que tenía valentía y visión para hacerlo. Había un rey que abría la boca y profetizaba. Había otro rey que también tenía el Espíritu Santo sobre él, que era capaz de reinar sobre un pueblo entero y de levantar alabanzas y cánticos para el Señor con una inspiración única. ¿Por qué lo hacía David? Porque tenía un Espíritu Santo. ¿Que dónde está ese Espíritu Santo ahora? Está en este cuerpazo. Y luego había capacidad para profetizar, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Elías, de Eliseo, que ellos sabían todo lo que estaba sucediendo porque había un Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Pero que el Señor Jesucristo dijo: ahora está entre ustedes, pero estará en ustedes. Y si hacemos el ejercicio mental, ¿cómo sería entonces tu vida? ¿Quién debería ser tú? Con el espíritu que inspiraba a Bezalel, a Moisés, las características de Josué, que Josué dijo el Señor también: como he estado con Moisés, estaré contigo. Y Josué también estuvo con ese Espíritu Santo, inspirado, cubierto, protegido. ¿Cómo debería ser tu vida si ese Espíritu Santo, el que utilizaban Pedro y Juan para levantar a los enfermos, estuviera en ti? ¿Estuviera? Está en ti. Y a veces, fíjate,
tantas señales y tantos prodigios y a veces nos da vergüenza hablar en lenguas. Tenemos toda esa capacidad en nosotros y a veces nos da vergüenza de profetizar. Tenemos miedo de estar hablando tonterías. Y tenemos toda esa capacidad que el Señor nos ha entregado y le tenemos como el seguro en mi tarjeta de crédito ahí. Estará, pero si ni me entero que existe, no lo ocupo. Y si no lo ocupo, ¿de qué me sirve? De nada, y estoy desgastándome yo por otro lado tratando de hacer las cosas a mi manera cuando el Espíritu Santo vino para equiparme a mí. Y no digo a mí como pastor, digo a mí como hijo de Dios, a mí como cristiano. ¿Hay aquí algún cristiano? No sé. ¿Sí? Hay un montón, llenos del Espíritu Santo. Significa que en ustedes vive exactamente el mismo Espíritu. Mira lo que dice la palabra. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en nosotros. Vivificará nuestros cuerpos mortales. Vive en nosotros. Es el mismo Espíritu. El mismo poder, la misma capacidad que tenía Jesucristo. ¿Te acuerdas que Jesús se paró una vez frente a una tormenta y le dijo: ¡silencio! Es el mismo Espíritu que tienes tú. La misma autoridad que Jesucristo te dio. Jesús fue y dijo: les dejo mi autoridad a ustedes para que lo hagan. Ese mismo rato le estaba entregando esa autoridad a los discípulos. Estaban en la barca. ¿Se han oído eso, no es cierto? Jesús está en la barca con los discípulos. La barca está que se rompe en el agua, que ya se parte ese momento. Van a naufragar, a lo mejor hasta se mueren. Jesús durmiendo en la parte de atrás. Y a mí no me gusta porque hay predicadores que dicen: tranquilo, tranquilo, porque la barca no se va a hundir porque Jesucristo está en la barca. Sí, es verdad, pero esa no es la lección. Eso le despertaron a Jesús, le dijeron: Señor, ¿no te importa que nos vayamos a morir? Y el Señor les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Se paró, habló a la tormenta y le dijo: silencio. Aprendan esto, hombres de poca fe. ¿Para qué? Para que lo hagan. Porque les he entregado mi autoridad, les he entregado mi Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo a través de ustedes haga la obra que yo quiero hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos llamados a operar en el poder del Espíritu Santo la obra que Jesucristo quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Es el mismo Espíritu. ¿Se imaginan a Jesús aburrido? ¿Se imaginan a Jesús ahí todo así? Qué pereza, y ahora quiere. No, el Espíritu Santo da ánimo. El Espíritu Santo da gozo. Fíjate lo que dice ahí: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Pastor, ore para que yo tenga paciencia. No voy a orar para que tengas paciencia. Voy a orar para que te des cuenta que tienes un Espíritu Santo que te da paciencia. Por favor, ocupa el seguro de tu tarjeta. Si ya tienes pagado el seguro de tu tarjeta, ocupa el seguro de tu tarjeta. Y si tienes pagado el Espíritu Santo, ocúpalo. Úsalo. ¿No será que en algunas personas está medio oxidado ese Espíritu Santo? ¿Saben que nosotros tenemos una oferta de que hay de ángeles para que nos cubran, para que nos protejan, para que nos ayuden? Dice la palabra que son poderosos paladines enviados a ayudar a los que heredan la salvación. A ayudar a los que heredan la salvación. Hay aquí una persona que hereda la salvación. Hay ángeles que están enviados a ayudarte. La mayoría de esos ángeles, no voy a decir de esta iglesia, en otros lados están de vacaciones. Están gorditos y esos ángeles ahí porque no tienen nada que hacer. Porque dice en el Salmo 103:20, dice que los ángeles son poderosos paladines que obedecen a la palabra de Dios y siguen sus preceptos. ¿A qué palabra obedecen? A la palabra de Dios. Y a veces nosotros no proclamamos la palabra de Dios, los ángeles están. Si no se trata de pedir angelitos, ayúdenme, angelitos, ayúdenme, angelitos. No, proclama la palabra de Dios y los ángeles van a obedecer a la palabra de Dios, no a la tuya. Pero si tú dices: escrito está, entonces los ángeles dicen: esta es palabra de Dios. Escrito está que yo debo prosperar, que yo puedo prosperar. Ok, ángeles, tenemos una tarea financiera por acá. Están proclamando la palabra de Dios y tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Si no, sería una mentira.
Voy a meterme por un lugar medio complicado, está oscuro y ahora, ¿qué hago? Proclama la palabra de Dios. Señor, escrito está que mandarás a tus ángeles para que mi pie no tropiece con piedra. Y tú a lo mejor no ves, pero vas con guardaespaldas por donde vayas. Proclama la palabra de Dios. Tú eres un hijo amado, el Señor está contigo. Nada puede hacerte daño, eso está escrito. Y si tú dices esa palabra, ¿qué tienen que hacer los ángeles? Perdón, es que dijo que nada puede hacerle daño. Nos toca protegerle porque nada puede hacerle daño. Si tenemos todas esas bendiciones espirituales, si tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿cómo deberíamos vivir a partir de este momento? Si ya lo teníamos antes, tal vez este momento es solamente para tener conciencia de que el Señor sí está con nosotros, sí está en nosotros y que todo lo que ha escrito se va a cumplir porque Él no miente. Porque Él no miente y porque verdaderamente estamos llenos de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.